analizar lo que nos pasa alrededor, entender qué es lo que me afecta, lo que no me afecta, tomar decisiones a partir de estos fundamentos. Esto no garantiza, y mi trabajo tampoco garantiza que vos aciertes en todas las decisiones, pero sí que tomes decisiones fundamentadas, decisiones profesionales, y que si no salen las cosas como pensamos que iban a salir, entender por qué no salieron como pensamos que iban a salir y corregir en función de eso, ¿no? Eso me parece que es la clave. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende del momento que estés escuchando este podcast. Esto es Carnecast, mi nombre es Adrián Gaynor, voy a hacer a los efectos el anfitrión y aprovecho para presentarme un poco cuál es mi experiencia en el sector de la carne. Soy médico veterinario, agrónomo general nacional, médico veterinario. Me desempeñé durante 27 años como gerente de producción de una empresa de ciclo completo, ganadera, ubicada en Entre Ríos y Corrientes. Y bueno, actualmente estoy trabajando como consultor agropecuario, trabajando en la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Entre Ríos para otro grupo de empresas. Mi actividad siempre estuvo relacionada más a la producción, al gerenciamiento de la producción, y me desempeñé en actividades que tienen que ver con la cría, la recría, la cabaña, en un ciclo completo y la terminación a corral. Así que en lo que refiere al sector de la carne, para la Mesopotamia fundamentalmente, que es mi experiencia más grande, tengo algo de conocimiento un poco integral de todos los sectores de la producción de la carne. En esta oportunidad, nuestro invitado es un reconocido analista de mercado, Diego Ponti. Es un orgullo, Diego, tenerte acá, poderte consultar más en estos momentos y quiero que vos mismo te presentes y le digas a la audiencia un poco, que nos cuentes un poco qué es lo que haces a todos nosotros. Hola Adrián, muchas gracias por la invitación, un placer compartir este rato con ustedes. Me presento, Diego Ponti, nacido y criado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal. Como primer punto de partida, sin ningún tipo de vínculo con el campo, desde el principio, ¿no? Quizás eso ya empieza a marcar una hoja de ruta distinta a otros profesionales ligados al sector agropecuario. Soy licenciado en Economía y Administración Agraria, pero antes que eso tuve un intento de ser ingeniero industrial. Después fueron pasando los años, algunas materias que fui avanzando costándome bastante, pero avanzando al fin, y decidí hacer un cambio de rumbo. Quería ir hacia algo más, hacia lo más natural, hacia lo más biológico, y ahí encontré en la licenciatura en Economía y Administración Agraria el espacio donde me quería ubicar, ¿no? Juntar la parte más de economía y la administración con lo que era el agro, que me gustaba por alguna visita a un campo, de algún amigo, de algún familiar. Siempre me había gustado ese entorno natural y lo que son las producciones agropecuarias, así que me encaminé en la carrera en la Facultad de Agronomía. Hice la carrera, en las últimas materias tuve la posibilidad de ingresar al Estado por medio de una materia, algo así como unas becas, como una primera experiencia laboral, trabajar en lo que era en su momento la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Un profe de la facultad en ese momento lideraba esa oficina y arranqué con algo más tirando a lo administrativo, si bien ya tenía que ver con la ganadería y tenía que ver con el mundo de los feedlots, sin proponérmelo y sin saber demasiado. Aún me faltaba poco para terminar la carrera y no tenía muy buen conocimiento de cómo funciona un feedlot, por ejemplo, todavía, ¿no? Y ahí me fui empapando un poquitito a través de los papeles, a través de hablar con los productores. Después, estando en el mismísimo estado, tuve la posibilidad de contactar con otra profesora de la facultad que me conocía, Consolación Otaño, y charla de pasillo, charla va, charla viene, siempre me manifestó su intención de sumarme a ese equipo de trabajo. Tenía una nueva dirección y quería empezar a armar un equipo, y con el tiempo se dio la posibilidad de pasar a esa dirección de análisis económico pecuario. Tuve una breve, pero muy breve y mala experiencia en el sector privado en ese interín. Fue algo así como un mes, 2 meses, algo que no funcionó, así que inmediatamente volví a lo que es el Estado, y ahí empezó mi gran escuela
también en todo lo que tiene que ver con lo que es la ganadería, y de nuevo, sin proponérmelo, me fue llevando para ese lado la vida profesional. Fueron años de escuchar todo y hablar muy poco. Escuchar porque quería aprender y porque estaba rodeado de profesionales de altísimo valor y altísima capacidad. Entonces fueron años de que yo tomé mucha nota, escuché mucho, leí mucho y aproveché mucho las posibilidades que me dio el Estado en ese momento. De hecho, hice una especialización en la misma Facultad de Agronomía sobre la cadena de valor de la carne vacuna, mientras trabajaba en la Subsecretaría de Ganadería. Y como te decía, ahí me empezó a gustar, me empezó a apasionar sobre todo. Entonces me llevaba cosas para leer a casa, imprimía y me llevaba fin de semana, llegaban publicaciones y me las llevaba los viernes y las volvía los lunes. Quería saber un poco más y me intrigaba cada vez más el tema ganadero. Y después de un tiempo, unos 5 o 6 años, me surgió la posibilidad de pasar al sector privado, a una empresa, una consultora. Yo ya venía con ganas de tener un cambio en mi vida, sentía que mi relación en ese momento con el Estado como que ya estaba un poco desgastada, en el sentido de que yo no le podía dar lo que le quería dar y creo que tampoco tenía las posibilidades del Estado o sea, desde la otra parte tampoco me podían dar quizás lo que yo pretendía dar, ¿no? No me refiero a cuestiones económicas, pero sentía que estaba trabado, ¿no? Entonces que necesitaba un aire y ahí surgió la posibilidad de pasar al sector privado a una consultora. En su momento la consultora era Global Tecno, por medio de un compañero de la facultad, fue en la puerta de entrada, que un día me crucé en la calle, me dijo, che, vení, que tenemos una consultora, tenemos un equipo, nos queremos escucharte, a ver lo que haces, y ahí pasé al sector privado. Ahí fue un cambio importante, muy importante, porque era pasar de un lado del mostrador al otro, ¿no? Yo estaba acostumbrado a estar con la visión del Estado, y después, del otro lado, pasar a la visión de empresa, entender y estar más atento a las demandas de las empresas en los negocios ganaderos. Yo no tenía tanto el desarrollo del negocio ganadero, sí tenía más lo que es la estructura del sector ganadero, macroindicadores, análisis, informes. Estaba como sobreentrenado en algunas cosas y necesitaba más flexibilidad y estar, claro, ganar un poco de cintura y estar más hábil y estar más atento y poder dar respuestas a las demandas de las empresas. Después, en un breve lapso, hay un cambio en la empresa, una división por parte de los socios, y yo decido sumarme al proyecto que me invitan a participar y formar AZ Group, que es la empresa donde trabajo hoy. Y ahí empezamos a potenciar aún más todavía todo lo que es el área ganadera, que es la que lidero yo hoy en día en AZ. Y ahí, bueno, ya con un perfil ya mucho más acostumbrado y ya mucho más adaptado al nuevo medio, empezamos a acelerar todas las acciones del área, tratando cada vez más de llegar a más empresas y de mejor forma. Y es así que hoy lidero el área ganadera, trabajo a diario con empresas ganaderas. Una de las principales acciones que tenemos en AZ es los grupos ganaderos, que son grupos de 10, 12 empresas que nos juntamos todos los meses o cada 2 meses para hablar sobre los mercados y la parte comercial ganadera en las empresas. Entonces, más allá de lo que comente yo, son grupos de intercambio. En ese intercambio encontramos muchísimo valor. La misión de AZ es facilitar la toma de decisiones profesionales en los clientes. Bueno, entonces los grupos van en ese sentido. Esto que me permite tener un contacto diario, como te decía, con las empresas y estar muy en el día a día de las problemáticas, de las cuestiones, de los desafíos, de las visiones de los empresarios ganaderos. Y eso nos encanta a mí y a todo el equipo ganadero. Y después, bueno, como toda consultora, también tenemos un abanico muy importante de todo lo que es informes, consultorías, que son demandas puntuales acá a nivel local o a nivel internacional, sobre temas vinculados a lo que es ganadería de carne, incluso también algunos aspectos en ganadería, en todo lo que es porcinocultura y algunas cuestiones de tambo. Así que, en resumen, no me propuse en un principio estar vinculado al sector agro. Después empecé y me encantó. Y después tampoco nunca me propuse estar en ganadería, pero todas las señales y todos los caminos me mandaban para ese lado. Entonces seguí, me dejé llevar y
siempre lo hice con muchas ganas y mucha pasión, y eso me parece me abrió muchas puertas y me facilitó mucho el camino. Estoy convencido que cuando algo lo haces con mucha pasión y cuando te gusta, tenés un valor agregado, que es una bendición que te acelera el proceso de aprendizaje y te abre muchas más puertas y te genera, bueno, un montón de oportunidades. Bueno, Diego, perfecto. O sea que estuviste en el sector del Estado, hoy en el sector privado, formando parte de una consultora muy importante que abarca muchísimas unidades de negocio relacionadas con el sector agropecuario. Y bueno, por eso, y estaba pensando un poco, ¿no? Lo importante de tu rol hoy, más que nada, en lo loco que está el mundo, en lo loco que está el país, ¿no? En lo loco que están los mercados. Y yendo puntualmente a la ganadería en particular, cómo la están afectando algunas variables internas, o, por ejemplo, como el clima, que está generando un descalabro grande en el sector, los precios de los commodities, la guerra, el COVID, una cantidad de cosas enormes, por lo cual a todos los productores me imagino que están todos ávidos de escuchar un analista de mercado que está muy empapado y estudiando y siguiendo todas esas cuestiones, a ver qué nos puede decir en cuanto a cómo ve el mercado hoy, a cómo ve las perspectivas para este sector ganadero a futuro. Y si bien sabemos que hacer futurología, todos sabemos que es muy difícil, ¿no es cierto? Que tu función, básicamente por lo que veo, y tu capacidad está aplicada a analizar los hechos, lo que está pasando, y lo demás, las expectativas, me imagino que siempre es difícil. Si bien he leído algunas cosas tuyas y vas siempre muy bien, realmente muy bien en lo que asesorás. Así que bueno, ya cayendo en eso, preguntarte un poco, Diego, ¿qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Cómo ves el mercado ganadero? ¿Qué le podemos decir a los productores hoy en estas fechas que hemos visto un repunte tan esperado, tan anunciado por todos ustedes los analistas del precio de la carne, al menos en el gordo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando, Diego, hoy en el mercado? Bueno, ya estamos en febrero, pero tuvimos un enero bastante efervescente. No estamos acostumbrados a enero con tanto movimiento. Por lo general se dice que los precios también se toman vacaciones y arrancan en los últimos días de enero. Y pasó este año. Cada vez se viene adelantando más, ¿no? Hace unos años atrás, cuando la gente se tomaba más vacaciones y estaba todo mucho más, era más rutinario el año, se sabía que se trabajaba hasta diciembre y te tomabas la vacación en enero y febrero y durante más tiempo, por lo general, se decía que los precios reaccionaban en marzo, que era el momento de efecto heladera, freezer, que la gente volvía a la rutina, que los chicos empezaban el colegio, que la gente salía a comprar, llenaba la heladera y que coincidía eso con un momento de menor oferta y que los precios levantaban. Después la gente se empezó a ir cada vez menos de vacaciones en distintos momentos del año, entonces el freezer se fue vaciando o ocupando en distintos momentos del año y no tan concentrado o esa compra tan fuerte de principio de año de llenar el changuito. Ni que hablar del poder adquisitivo de la misma gente que año tras año fue perdiendo fuerza al bolsillo de ese consumidor. Entonces, bueno, tuvimos un enero donde finalmente se dio un salto de precios y acá lo interesante es que los precios no subían hace 8 meses y en una economía como la Argentina que tuvo el año pasado una inflación del 95%. Entonces tuvimos productores que atravesaron un 2022 de muchas pérdidas, de muchos resultados económicos negativos, porque los costos o se abrazaron a la inflación o se abrazaron al tipo de cambio. Y los ingresos se abrazaron a la posibilidad que tenía el consumo interno en ese momento, que te dijo, yo te pago hasta acá, más que esto no. La ganadería, también para mezclar un poco de contexto con cuestiones más estructurales, tiene particularidades que otros activos no tienen, que es la carne. La carne es perecedera y la producción, vos lo sabés muy bien, Adrián, que vos, una vez que terminás el animal, que quizás que lo decidiste empezar hace 2 años, el momento que está terminado lo tenés que vender. No puedes decir, che, mira, los precios son muy malos hoy, vamos a esperar, tengamos acá el novillo 4 o 5 meses más con nosotros, medio como mascota, y después lo salimos a vender cuando el mercado en algún momento va a pegar un salto. No, el productor cuando termina el animal lo tiene que vender, es tomador total de precio, no puede hacer otra cosa que aceptar el precio del mercado en ese día.
Entonces, cuando arrancó hace 2 años atrás, nunca se imaginó que iba a caer quizás en el 2022 en un país con 100% de inflación, con una devaluación diaria del tipo de cambio y que su producto iba a estar planchado, iba a vender un precio que los costos iban a ser superiores y que su margen iba a dar negativo. Entonces, la situación económica fue muy mala el año pasado y todo esto encima se potenció con la seca. La seca, año niña, tercer año niña consecutivo. ¿Qué pasa cuando no te llueve? Bueno, por lo general cuando no te llueve te quedas sin pasto. Cuando no te quedas sin pasto, el que iba a comprar un animal se da cuenta que no tiene pasto, entonces no puede salir a comprar ese animal. El que tiene el animal dice, me estoy quedando sin pasto, tengo que venderlo. Entonces la variable de ajuste termina siendo el precio. Y además te genera una mayor oferta. Y el año pasado, como me preguntabas por la oferta y demanda, fue un año de muy buena oferta. Tuvimos una muy buena faena que creció casi entre 4 y 5 puntos. Creció mucho la producción de carne el año pasado porque los animales llegaron incluso a pesos de faena récord, ¿no? Entonces tuvimos mucha producción de carne, o sea, mucha comparada con la fuerza que tuvo el consumo interno. Y un mercado internacional que en un momento tuvo un primer semestre muy bueno, un primer cuatrimestre muy bueno, con todo el conflicto en el medio de Rusia-Ucrania, hizo que los commodities exploten en el precio y las cotizaciones sean muy altas, pero después tuvieron un bajón muy importante. Entonces, de nuevo, tuviste más oferta, que no la puedes regular, y del otro lado una demanda que te decía yo hasta acá pago, y el mundo tampoco era una panacea. En otro momento de la historia decíamos, mira las oportunidades que nos estamos perdiendo, los precios internacionales, los negocios que se nos están escapando porque no exportamos. Bueno, más allá de las propias autolimitaciones de Argentina, los precios internacionales no eran muy buenos. Entonces la variable de ajuste fue el precio. Nosotros decíamos que los mejores resultados ganaderos, que crece el stock, que mejora la relación ternero-vaca, que los animales salen más pesados, que es algo que desde hace años siempre queríamos tener. Bueno, llegó, pero llegó en el peor momento, cuando al otro lado no tenés una fuerza similar que te absorba esa mayor producción de carne. Así fue como los precios se fueron atrasando hasta el punto de enero, que en enero empezó a moverse el mercado y la ganadería siempre cuando se acomodan es bruta para dar los saltos de precios. No es que es algo gradual o que copia la inflación o que copia el tipo de cambio. Si yo tengo que proyectar en este año que puede ya pasar, no me puedo agarrar ni el tipo de cambio ni la inflación, porque la hacienda no copia ni a uno ni a otro. Más bien se atrasa, pega un salto y como te digo, son saltos brutos que sacude, incluso te permite que una carne se convierte en una estrella mediática y salga en los diarios, los noticieros, pues suba de 30, 40%. Y eso fue lo que pasó en este último enero y está pasando en estos días. ¿Por qué pasa? Por lo general, cuando vos tenés un atraso de precios tan grande, la excusa termina siendo cualquier factor, cualquier chispa que enciende el fuego. Entonces, puede ser, y ha pasado en otro momento en la historia, que se juntaron 2 feriados más un paro, o 15 días de lluvia que no entró Hacienda al mercado. Bueno, en esta ocasión empezó todo con el tema del novillo, que había menos novillo, que no estaba bien terminado porque eran animales que venían sufridos por esta cuestión de la seca. Despertó un poquito el precio, empezó a mover. ¿Y qué pasa? Empieza a mover el precio y es medio como la profecía autocumplida. Todos decían, va a subir, va a subir, va a subir, tiene que subir, tiene mucho atraso, en febrero, más tardar, va a subir, va a subir. Cuando empieza a mover, ¿qué decís? Ah, viste, te dije, va a subir. Sí, está subiendo. Y claro, tiene que subir. Si veníamos diciendo que tiene que subir, que no hay, claro, con los precios como vienen atrasados, entonces se empieza a generar una bola. Y en la medida que empieza a subir, ¿qué pasa? Adrián, vos sos productor, decís, no, pará. Iba a mandar Hacienda mañana al mercado, no la mando mañana. Esperemos un poco más, esto está subiendo. Entonces retirás oferta. Y si vos retirás oferta, más presión todavía. Y el que está comprando dice, no, yo voy a comprar algo que mañana va a salir más caro. Entonces entra en un círculo virtuoso y así se recalienta el mercado y llegas hasta un 30 o 40% de precio como hasta ahora. ¿Cuándo empieza a frenarse esa disparada? Cuando tenés el último tester. ¿Quién es el tester? El consumidor. Cuando va a la carnicería del barrio o el supermercado, y decís, che, ¿qué pasó acá? Esto no está en 1.500 hasta 2.000 pesos. Está más caro de lo que yo estoy acostumbrado. No me importa que la carne, pensar que el consumidor no le importa que la carne se atrasó contra la inflación, ¿no? En ese caso, el consumidor y los políticos están más o menos alineados. La gente quiere comer carne barata porque está en una situación bastante agobiante desde el punto de vista de su economía y no le importa los motivos, no tiene por qué saber de oferta, demanda y las cuestiones que estamos hablando ahora nosotros. Entonces se alarma y reduce el consumo y dice, bueno, hasta acá convalido yo. Y ahí es donde estamos esta semana que se están acomodando los precios. Pero básicamente lo que es la ganadería es un juego de oferta y demanda. No tenés de ninguno de los dos lados formadores de precio. No hay nadie que
pueda determinar el valor de Hacienda. Si tuviésemos formador de precios en Argentina, serían los peores del mundo. Te digo que 8 meses sin mover el precio con una inflación del 100%, imagínate qué formador de precios tenemos que estarían muy equivocados. Entonces es casi un mercado de competencia perfecta, que por eso nosotros estamos continuamente analizando qué pasa con la oferta por un lado, con la demanda por otro lado, para tratar de entender los precios de ahora y los precios hacia adelante. Sí, por eso es tan importante el rol de ustedes, ¿no? Que tienen acceso a un montón de información, a la historia, y lo están pensando todo el día, y los productores siempre nos acercamos ahí a chusmear, a ver qué están viendo estos muchachos, pensamos en la historia, porque si bien es un negocio de competencia perfecta, también es un negocio muy intervenido, directa o indirectamente. Los tipos de cambio, te pega la apreciación del dólar en el mercado internacional, te pega la sequía, y bueno, te pega un poco todo, pero más tarde, más temprano, apareció la esperada recuperación de precios, porque en realidad no es un aumento, es una recuperación de valor de la carne, que esperemos se sostenga, ¿no es cierto?, y se traslade al resto de la cadena. Hoy la vemos en el gordo, la vemos en el ovillo, y bueno, esperemos que se vaya trasladando a toda la cadena. Diego, muy claro lo que decís. ¿Y cómo ves vos, ya entrando un poco en las expectativas, que si bien es lo más difícil de hablar, ¿cierto? Por lo menos para uno, pero uno quiere saber qué va a pasar más adelante, ¿no? Y uno dice, bueno, tenés un año electoral, lo del año impar, las elecciones. Se empezó a ver esta recuperación de precios. Creo que un poco lo que vos decís, ¿no? Esperás a ver, dice, bueno, va a subir un poco más, bueno, hasta donde encuentre el equilibrio. ¿Qué estás viendo vos para el precio hoy? Digo hoy porque Argentina la tenés que analizar todos los días. No sé si coincidís un poco conmigo, pero van cambiando y van apareciendo cosas nuevas todos los días. No, nunca te podés quedar, o yo lo entiendo así, no tenemos que quedarnos con una recomendación, porque tenemos que estar todo el día informados en la Argentina en general, en todos los temas, no solamente en la carne. Pero hoy, ¿qué estás viendo vos en cuanto a cómo está la oferta, teniendo en cuenta el año electoral, teniendo en cuenta que los precios internacionales empezaron a repuntar, se movió la Hilton, se movió China, lo del COVID en China medio se solucionó, el UDA está hablando de que China va a demandar la misma más cantidad de carne? También están diciendo que en Argentina va a haber un problema de oferta, que va a caer un poquito la exportación. Todo eso, ¿cómo lo va a impactar en el precio? Si bien teniendo en cuenta este combo explosivo que es mercado externo 30%, consumo 70%, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, se hace un combo muy difícil de analizar. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Qué puede pasar los próximos meses? Bien, lo que es el panorama internacional, se aprendieron algunas luces verdes a principios de este año como noticias positivas, y lo marcaste muy bien. Uno, que es China flexibilizando todas las restricciones de COVID, esa política COVID-0 que hizo tanto daño a la economía china y obviamente le pegó al precio de la carne. Entonces China vuelve a apostar a la economía, a crecer, y en ese crecer de China, a reabrir todo lo que nosotros acá le decimos ahorita, que es hotel, restaurante y catering. Reabrir ese segmento gastronómico es clave. Y el USDA, también como comentabas muy bien, hizo una corrección sobre la marcha hace muy poquito. Hizo una estimación en octubre del año pasado y ahora una de enero, y cambiaron completamente el panorama. Daban para China menores importaciones para este año, y de golpe en la nueva corrección te dicen, no, mira, China va a importar 650.000 toneladas más que el año pasado y va a ser importación récord. ¿Y por qué? Por esta cuestión, ¿no? Economía, repunte económico. Y eso es muy positivo para este año 2023, con nuestro principal cliente, que te guste o no, compra el 75-80% de lo que exportamos. Entonces ahí veo una mejora comparado con los promedios del año pasado. Y lo que es Europa, también hay algunos puntos de mejora. Uno de los indicadores que yo sigo es el índice de confianza de los consumidores, que básicamente le preguntan a la gente cómo estás hoy y cómo te ves mañana, ¿no? Por lo general la gente dice, en momentos malos, como Argentina, te dice, mira, hoy estoy mal y mañana me veo peor. Entonces, ¿qué haces? Y ahorro más por las dudas, no salgo a comer afuera porque
tengo miedo de que mi sueldo pierda con la inflación o que me echen del trabajo y demás. Ese índice de confianza del consumidor viene mejorando. El invierno atemorizaba mucho a Europa por esta cuestión de las energías, de todo lo que es el gas dentro del contexto de guerra, la disparada de la inflación, etcétera. Sin embargo, el invierno por el momento es bastante benévolo y se está pasando. Entonces, una vez que transcurre este invierno, Europa va a salir a comprar con más fuerza. De hecho, ya lo está haciendo hoy. Pegó en la cuota Hinton hasta hace unos 15, 20 días atrás, estaban a $11.000 la tonelada, que hoy ya están $14.000 la tonelada. Empiezan de a poquito esas compras de primavera, ¿no? Calculemos que hay unos 50 días más o menos desde que se hace el pedido hasta que llega a Europa. Entonces ya empiezan a pensar en la primavera, ya empiezan a pensar en un mayor nivel de actividad y mayor consumo por parte de los europeos. La inflación va a ser un tema que no se va de un día para otro, no es fácil, y los crecimientos económicos no van a ser tan fuertes como se quisiera, no está ese efecto de corta de que pega contra un piso y después salta y hay una recuperación muy grande en poco tiempo. Pero me imagino que el tema de la guerra, ojalá que se resuelva, pero al menos ya es un mal conocido. Espero que no haya novedades negativas. El tema del COVID parece ser que felizmente se está resolviendo. El tema del invierno está quedando atrás. Entonces deberíamos tener mejores oportunidades internacionales que lo que fue el segundo semestre del año pasado. El primer semestre, como te decía, fue muy bueno porque estuvo muy impregnado por esta cuestión de la suba de los precios de los commodities. Ahora, lo complicado del mercado interno argentino, que ese 70% de lo que producimos tiene como destino el consumidor argentino. Ahí yo veo, como perspectiva de este año, que los precios de la ganadería van a perder de nuevo contra la inflación y contra el tipo de cambio. Muy bien decías vos que esto no es una suba, sino es un recuperar terreno perdido, que todavía no se recupera el terreno perdido. Hoy te faltan unos 30 pesos por kilo de animal, de 30 y 40 pesos para igualar a lo que fue el año pasado. Y que yo decía el año pasado, y miren, el salto de precio lo vamos a tener seguramente febrero o marzo. ¿Qué pasa? Vos haces el salto de tu vida de precio, 30, 40, 50% por él. Genial. La ganadería máxima atención, los consumidores, los políticos, los medios, etc. Después la inflación y el tipo de cambio no te esperan. Siguen a 5%, 6% todos los meses. Entonces, ¿cómo haces después para bancar, seguir a ese ritmo de la inflación después de que vos aumentaste un 50%? Yo lo veo muy difícil. Tienes un año de elecciones. La historia de los años de elecciones te dicen que la carne sube hasta abril, mayo como mucho, y después de mayo, octubre quedan planchados los precios. Los políticos entienden que la carne es un vía electoral. Yo puedo estar de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que hay que actualizar un poco ese concepto porque la carne achicó bastante su presencia en la dieta de los argentinos, pero bueno, acá no importa lo que opinemos nosotros, sino el que toma las decisiones. Y si el que toma las decisiones cree que la carne le mueve un voto, va a tratar de pisar el precio de la carne al menos hasta octubre, hasta que haya elecciones. Después la historia también te dice que en noviembre y diciembre se recupera todo el precio que se perdió en ese atraso de mayo a octubre, ¿no? Entonces ahí, si yo fuese productor y tuviese la suerte de poder elegir en qué momento vender, y te diría, mira, vendé de acá a abril, mayo, y si no aguantaba, y vende a fin de año para noviembre y diciembre, que la historia de los años impares me marca eso y casi no hay excepciones. Entonces veo eso, ¿no? Esta recuperación del precio. Probablemente después tengamos un poquito más de precio sostenido, porque esta suba de precios se da con la particularidad de que se da con buen volumen de hacienda. No es que ya pasó la seca y que estamos en proceso de recuperación de stock de nuevo. Se está faenando a niveles bastante altos, que tiene que ver mucho con esta cuestión de la seca. Entonces después vamos a entrar en una fase, cuando empieza a llover de nuevo, cuando se empieza a retener un poco más de hacienda, cuando tengamos más hacienda pastoril, recrías y demás, vamos a tener seguramente ahí precios más sostenidos desde la oferta. Pero no acompañando de nuevo a la inflación y al tipo de cambio. Por eso yo, a lo que hablamos con las empresas no es agradable el mensaje, no es lo que quisieras escuchar, pero bueno, es la herramienta que te doy para que vos, puerta adentro, tomes decisiones como un cargo de año. Entonces, ¿qué hacen las empresas con esto? Y dice, mira, no me quiero achicar porque entiendo que salir ahora es una lástima porque los precios son muy bajos. Venimos poniendo mucho trabajo en los últimos 2-3 años, mejorando las líneas genéticas, todo lo que es a nivel productivo, todas las variables endógenas, que son las que yo puedo manejar, las venimos buscando eficiencia, invirtiendo en genética, pastura, etcétera. No queremos desarmar eso de ninguna forma, pero tampoco, por todas estas variables que me comentás y lo que vemos nosotros,
tampoco vemos que es un año para ir a fondo con inversiones. No vemos que es el momento de ir a fondo con inversiones. Hay muchísima incertidumbre. Entonces la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros enfocan un año mucho más conservador. Una táctica más de esperar. Oportunidades en Argentina siempre aparecen. Tenés que estar un poco flexible, tener una parte de tu gráfico de tortas asignado a eso, ¿no? A aprovechar momentos, ocasiones puntuales. Pero es un año, me parece, de hacer aguante, como se diría. Sí veo muchísimas mejores condiciones para los precios 2024, porque ahí ya empezamos a ver que hay posibilidades de entrar a un año niño de nuevo. Cambio de gobierno. No sabemos mucho todavía de las elecciones, los candidatos quiénes van a ser, para que lo haga la cosa, pero si tenemos como candidato firme alguno que le dé un gesto positivo al sector agro y del sector ganadero en particular, eso va a ser muy positivo para los precios. Ya la historia te dice que todo lo que es cría, todo lo que es reproductores, que son inversiones más de largo plazo, se anticipan al cambio de gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la expectativa, en ese caso, te va a poder jugar en contra. Así como te puedo decir, mira, la política te puede jugar en contra para los precios de la carne, te puede jugar muy a favor del precio de un ternero, el precio de una vaquilla preñada o el precio de un toro en los remates de mitad de año, ¿no? Ese factor de expectativa seguramente va a estar, como estuvo en su momento en el 2015, y le va a dar la mano si es que ayuda también el clima. Tiene que llover y en algún momento se va a regularizar la cuestión climática. Eso sí, que le va a dar una mano grande a la ganadería. Y en esos segmentos puntuales donde el precio está muy cargado de expectativa y no tanto de realidad, ahí sí veo yo una mejor defensa contra la inflación del tipo de cambio. Tengo una pregunta, Diego. Viéndolo desde la parte de la producción, sé que es difícil de estimar, pero trasladándolo a esto, a las expectativas positivas que vemos algunos productores, lo que estamos también viendo un poco cómo viene tirando un poco de buena onda, digamos. Esta sequía, este efecto de la niña de este año, seguramente nos va a pegar muy fuerte en la producción. Se confunde mucho lo que es producción, lo que es faena con producción, ¿no? ¿Cierto? En la carne se confunde mucho, se habla ya desde la política, ¿no? Porque hay mucha faena, hablan, hay mucha producción, no. Una cosa es faena, otra cosa es producción. La niña fue muy extensa, pegó en toda la pampa húmeda, pegó en la temporada de servicio y seguramente esto va a repercutir en los pesos de destete, que lo vamos a ver, es una pérdida de producción real en las recrías, los destetes, más que en el contexto esto de granos tan caros, que el productor con un precio tan bajo y los granos tan caros, viste, es como que le trasladó mucho el problema a la recría y a la hacienda. Hay que ser cojudo para hacer destete precoz con estos valores, para hacer todo lo que había que hacer para poder salir adelante en esta tercera niña consecutiva. O sea, sin duda hay un golpe en la producción que no lo estamos viendo ahora, que lo vamos a ver en adelante, en un cambio de gobierno, en otro contexto. ¿Y qué me podés decir vos? ¿Qué expectativas te da esto? Porque este negocio ganadero es un negocio a largo plazo, más para que hace ciclo completo. Pensemos en la ganadería en conjunto, son años. Y tiene mucho que ver el activo, el capital hacienda en este negocio, ¿no es cierto? El precio del capital hacienda. ¿Cómo ves el mercado para el 2024? ¿Cómo ves la oferta en el 2024? ¿Cómo puede repercutir esa escasez de oferta afectada por la niña del 2022-2023? Las retenciones, ¿cómo influyen las retenciones en la faena? ¿Qué me puedes decir en cuanto a los precios relativos, si querés? ¿Cómo puede afectar o cómo el mercado va a compensar la pérdida que generó el clima, ya específicamente este año en Argentina? Bien, yo muchas veces digo que en un negocio como el ganadero, a veces es más importante entender los momentos del negocio que los precios en sí mismos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la intro que diste vos de mirar a largo plazo y entender cómo es la cuestión y cómo las variables que me pegan hoy van a repercutir en mí ahora o hacia adelante. Entonces, ¿qué te dice la seca esta? A ver, uno, que va a tener terneros más livianos en esta zafra, que ya se adelantó, porque los productores se quedaron sin pasto. Entonces, si arrancas con un ternero más liviano y, por ejemplo, pasa a recría, probablemente también entra a recría más liviano y sale a recría más liviano y tengamos un animal más liviano hacia adelante, porque también, como decías vos, el maíz no va a estar caro, no va a estar barato, especialmente en el primer semestre, ¿no? No hablamos hoy del maíz, ¿no? Pero maíz va a estar muy firme en el primer semestre por la misma seca,
que hizo que fracase mucho más temprano. Entonces va a tener animales más livianos. El criador lo va a sentir de margen en esta zafra. ¿Por qué? Porque va a producir menos, el ingreso del criador es P por Q, precio y cantidad, menos kilo de venta, el precio recién ahora mejorando, pero veníamos prácticamente con el mismo precio que el año pasado. Entonces, en lo inmediato, animales más livianos. En el futuro del criador, el servicio de esta última primavera es el que en muchos casos falló y vas a tener menos terneros 2024. Se habla de hasta 800.000 terneros menos, hay que ver, hay que analizarlo zona por zona eso, pero está descontado que vamos a tener menos terneros para la zafra 2024. Por eso te decía, se te junta cambio de gobierno, menos terneros. Supongamos un escenario de un gobierno más pro mercado, que tienen más la exportación, que se busque más terneros. De un lado, del otro lado va a tener menos oferta, menos terneros. No podés importar terneros, no podés crear ternero un día para otro. Entonces, eso es un factor muy alcista que vemos nosotros para el precio del ternero. Para lo que es vientres, esta vez en el corto plazo no vemos un proceso de liquidación porque, como te decía, los productores, muchos anticiparon a esto y muchos otros hicieron todo los esfuerzos posibles con tal de quedarse con los vientres, no romper la máquina. Hay bastante experiencia también. Hoy mencionamos que es la tercera niña, entonces de toda esta ponerle crisis y malos momentos, algo te va quedando y va aprendiendo, ¿no? Y te va agudizando un poco. Entonces muchos se fueron anticipando, ajustaron las cargas rápidamente. Hicieron, el que tenía recursos lo fue utilizando y demás, pero no vemos una liquidación masiva de vientres, que sería también un problema, porque esta cuestión también, el que está viendo hacia adelante dice, no puedo desarmar la fábrica que con tanto esfuerzo fui construyendo, porque en el futuro veo condiciones muy buenas para los precios, ¿no? Entonces ahí no vemos por suerte un escenario ahora de liquidación. Las empresas están bastante bien dentro de la parte económico-financiero, cosa que no era la misma situación de años como el 2008-2009, que era otra situación. Entonces se pudo aguantar. Y os quería pensar que viene de 3 años de precios récord, ¿no? Lo que es los criadores. Y hablo mucho de los criadores porque son fundamentales los criadores. De ahí nace todo, ¿no? Si no el ternero, no podemos hablar hacia adelante de nada. Por eso hacemos tanto hincapié en el criador, que es el punto de partida y es también el más inflexible de alguna forma, que no creas un ternero de un día para otro, estás atado a ciclo biológico lento y lo que haces hoy repercute en los próximos 2-3 años. Entonces, en ese sentido, para la cría y para el gordo, como te dije, va a tener animales más livianos seguramente en faena. Ya se vio en la última parte del año pasado. Vos en agosto tenías un peso promedio de una res 236 kilos. Terminaste diciembre con 228 kilos. 6 kilos menos por res, un gancho, en muy pocos meses. Del mes 8 de agosto al mes 12 de diciembre. Eso es animales que tuviste que sacar antes, que ibas a hacer una recría más larga y no pudiste. Metiste menos kilos, los insumos caros para seguir engordando. Cada día el productor decía, che, pongo más plata que la plata que me genera ese kilo que voy a vender. Entonces lo vendo ahora. Lo mal vendés, a veces la calidad no era buena, viene el frigorífico y te dice, mira, te tengo que pagar menos porque esto no me rinde lo que yo pensaba, no es el mismo animal que tenías otros años. Entonces eso le pega también al productor en los precios. Entonces tenés con esta seca distinto impacto, a cada uno le pega por algún lado, ya sea al filotero por el maíz, al filotero por una mayor oferta y menor precio también de venta, al criador desde el punto de vista productivo, todo lo que está más atado a lo pastoril, muy afectado por todo lo que es climático. Cada uno le pega en distintos momentos, de distintas formas, que lo importante es entender esos momentos y esas formas para buscar una fuerza a otro lado para compensar. Y entender que hay veces que hay partidos que vas a perder y tenés que tratar de no perder por goleada también, ¿no? Y de nuevo, entender los momentos. Guardarte para el partido que viene. No podés ir y que te expulsen todos los jugadores y parecen cero, ¿no? Tenés que pensar ya en el próximo partido, sobre todo cuando el próximo partido parece que las condiciones son mucho mejores que las actuales. Exacto, perfecto, clarísimo. Entender el momento es clave en un negocio donde el activo es tan importante, ¿no? El activo ganadero que tenés y el precio de ese activo tiene una repercusión muy importante en el negocio. Entender el momento, y sí, hay momentos que hay que pasarlos, que hay que aguantar, y por lo que te escucho o estoy entendiendo, si bien es cierto que hacer futurología, nadie puede hacer futurología, pero de alguna manera parecería ser que el mercado está y que la oferta probablemente sea menor de Argentina, básicamente algo menor este año y más en el 2024, porque también vas a tener pérdida de preñez, pérdida de ternero, pero también va a haber pérdida de animales, ¿no? Algunos casos
que han estado muy complicados, algún punto de aumento en la mortandad, que sobre un stock tan grande te va a llevar seguramente a afectar un poco la producción. O sea, nos va a pegar en la producción y eso va a pegar en la oferta. Veremos si la demanda está del otro lado, ¿no es cierto, Diego? Pero eso es un poco lo que estoy entendiendo de lo que contás, de que de alguna forma es un aliciente. O sea, si escuché bien, estoy entendiendo, mirá, se dio la recuperación esperada, ahora no lo veo para arriba eternamente, es un año electoral, todo lo que explicaste, y probablemente a futuro todo indica que el negocio va a estar bien, por lo menos es lo que estamos viendo, es lo que se está viendo hoy. Esa es la expectativa que estoy viendo, ¿no? Es un poco está bien. Sí, y yo creo que como mensaje también me parece muy importante en estos momentos y siempre en Argentina, para las empresas entender hacia dónde querés ir, ¿no? La coyuntura es muy volátil, hay muchas variables que nosotros no manejamos, que hoy estuvimos compartiendo y conversando, otras que sí manejamos y nosotros podemos de alguna forma mitigar, como en el caso de la seca, algunas herramientas, aplicar y anticiparnos. Pero lo más importante para mí entender a nivel empresa, de la más grande a la más chica, de una unipersonal, pasando por una familiar o una empresa grande con el directorio, entender a dónde queremos ir. Tener bien claro, ¿no? La visión de la empresa, la estructura, hacia dónde apuntan y en función de eso tomar decisiones. Muchas veces vemos que empresas que se hacen mala sangre por cuestiones que realmente no le pegan. Tenemos casos de, por ejemplo, empresas que tienen objetivos que son más de patrimoniales, de crecer en stock, pagan algunas jubilaciones el día de mañana, y miro hoy la coyuntura, pero estoy mirando más la estructura hacia adelante. Entonces, son ejemplos estos, pero yo tengo que tener bien claro hacia dónde quiero ir y en función de eso va a ser todo más fácil, alinear los objetivos, alinear las prioridades, atacar las variables que tengo que atacar y no hacerme mala sangre o no estar mirando otras variables que quizás a mí no me impacta. Entender también que duele perder los negocios, pero la empresa es mucho más que cada uno de los negocios, ¿no? Las empresas tienen bien de larga data en general y son mucho más que los tiempos de los negocios. Entonces, entender que a veces, y en la ganadería, los tiempos de los negocios te marcan periodos malos, pero después vienen periodos buenos. Entonces, saber, como se dice a veces que la marea sube y baja todos los días, bueno, saber entender esos movimientos de mercado, tener una visión más de largo plazo, como venimos diciendo en esta actividad, y de esa forma vamos a tener, me parece, gran parte de los modelos de empresa, que es lo que nos importa, exitosos, ¿no? Me quedo con eso, ya cerrando un poco la charla. Me quedo con la necesidad, lo que estás planteando, la necesidad de planificar y planificar siempre, más en un negocio a largo plazo como la ganadería, y de entender el momento correcto, en qué momento del negocio estás a la hora de tomar decisiones. Y viendo y tirando un poco de expectativas, si bien ha sido un mal año, más el segundo semestre para los ganaderos, tuvieron que soportar aumento de costos, sequía horrible, realmente horrible, y bueno, tirar un poco de esperanza de ver que al fin y al cabo los precios algo han recuperado y que por lo que estamos hablando las expectativas para este negocio se muestran positivas a futuro. Hay mercado, hay demanda, la oferta probablemente se vea un poco acotada a futuro, como vos comentabas, así que bueno, el mensaje al fin y al cabo dentro de un contexto malo termina siendo positivo, que era un poco la idea, que creo que es la idea que vos querés transmitir en lo que estás contando, así que desde ya te agradezco mucho, ha sido muy claro y me parece que te dejo a vos la palabra para que cierres la charla, Diego. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Adrián. Me encantó compartir con vos este momento ganadero. Y el mensaje es ese, básicamente, de analizar lo que nos pasa alrededor, entender qué es lo que me afecta, lo que no me afecta, tomar decisiones a partir de estos fundamentos. Esto no garantiza, y mi trabajo tampoco garantiza que vos aciertes en todas las decisiones, pero sí que tomes decisiones fundamentadas, decisiones profesionales, y que si no salen las cosas como pensamos que iban a salir, entender por qué no salieron como pensamos que iban a salir y corregir en función de eso, ¿no? Eso me parece que es la clave. Hay muchísima volatilidad, variables que anulan otras variables. Sin embargo, entender, de nuevo, hacia dónde queremos ir, tomar decisiones
ejecutar en función de esa visión que tenemos de empresa, pero siempre nutrirse de herramientas, de cuestiones que nos permitan medir y mejorar, porque como se dice, que no mide y que no mejora, me parece que a la larga va a quedar, en un negocio tan finito, va a quedar afuera del juego. Así que bueno, ese sería mi mensaje final y de nuevo, agradecerte, me encantó la invitación, agradecer la invitación y haber intercambiado con vos, un gusto muy grande. Bueno, gracias a vos, Diego, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos.